Saludos amigos, agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27, Ángel Barriuso, Manuel Jiménez, ya estamos con ustedes. Hoy es viernes, es el último día laborable de la semana. Yo siempre hago la salvedad que para algunos, otros laboran igualmente durante los fines de semana, pero el grueso del Empleo Manía descansa el fin de semana. Así es que hoy vamos a tener, como siempre, cada viernes, un programa de un contenido variado. Aimé Rivas estará presentando una sesión especial sobre deporte. Henry Ebrar estará hablando sobre deuda externa, tanto pública interna como pública externa. Va a comentar algunas cifras, va a compartir con ustedes algunas cifras importantes en términos de endeudamiento y su composición en relación al Producto Interno Bruto. ¿Qué tal, Barriuso? Bueno, buenas noches. Muy bien, todo muy bien. Así que si llegamos al viernes, pues esperar que venga el lunes, con toda la tranquilidad del mundo. Sí. Sin desesperarnos. Bueno, y las temperaturas van a seguir un poco elevadas, es decir, las condiciones del tiempo favorables para que la gente, aquellos que gusten irse a valles, ríos y montañas, pero las playas son la mayor receptora de gente que quiere ya descansar en el fin de semana. No se descansa tanto en la playa, pero uno se da un buen baño, ¿verdad? Sí, y de alguna manera bota el estrés. Mire, Barriuso, esta semana me llamó poderosamente la atención el hecho de que Juan Uvieres, que es líder del movimiento rebelde, pactó una alianza nada más y nada menos que con la Fuerza del Pueblo, del expresidente Leonel Fernández. Así es que ya los partidos comienzan a mostrar sus músculos en cuestiones de alianza y ya la Fuerza del Pueblo presentó ese primer aliado que llama mucho la atención por ese espíritu tan combativo que tiene Juan Uvieres en materia de transporte, pero también en materia de posiciones políticas. Entonces ya ese movimiento, que se considera un movimiento de izquierda, se alía a un partido tradicional. Bueno, ese es el único movimiento que yo veo que tiene el nombre que le corresponde. Porque Juan Uvieres, aún su decencia, cuando tú lo tratas y cuando tú lo conoces, igual el grupo que lo sigue, es rebelde por sí solo, y eso está muy bien, que no aceptar las cosas tal cual vienen. Entonces esa rebeldía ayuda bastante en situaciones conclusas o inconclusas. Y su relación ahora con la Fuerza del Pueblo, pues supongo que le dará otro carácter. Ahora bien, como Juan Uvieres es rebelde por sí solo, habría que ver cuánto dura esa alianza. Y si esa alianza se convierte en sólida y se comporta como tal, pues tendrán sus éxitos, porque sí, uno aportará al otro. Bueno, ahí está la apuesta entonces. ¿Cuánto dura la alianza Movimiento Rebelde, Fuerza del Pueblo? Bueno, señores, hoy tenemos un plato fuerte. Vamos a entrevistar a la socióloga Lilian Bovea, dominicana radicada en los Estados Unidos, es catedrática en el programa de Justicia Criminal de la Universidad de Pittsburgh, Massachusetts. Vamos a conversar con ella sobre esta violencia que está afectando a los Estados Unidos. De acuerdo a los datos que se tienen, las estadísticas más recientes, Estados Unidos ha tenido en el primer semestre de este año más de 200 tiroteos, 75 de ellos masivos y un número de víctimas mortales superiores a los 2.300, eso sin contar la cantidad de heridos que esta situación ha generado. Es una violencia que se diferencia mucho a la violencia que tenemos, por ejemplo, aquí en la República Dominicana o en el resto de América Latina o otros países del mundo. En Estados Unidos esta violencia se expresa en las escuelas, en supermercados, en cualquier lugar público, y el perfil, por ejemplo, de los agresores es un perfil también que se diferencia bastante al perfil del tipo violento o criminal que tenemos aquí por esta parte del mundo. Así que vamos a hablar con la socióloga Lilian Bovea sobre este tema, porque todo lo que ocurre en Estados Unidos nos atañe a nosotros, porque tenemos una gran colonia radicada en el gran país del norte. Bueno,
Hablando de salud, Barriuso, los médicos del Hospital Francisco Mocoso Puello se reunieron en asamblea en el día de ayer, jueves, y bajo el amparo del Colegio Médico Dominicano, una de las decisiones de esa asamblea es paralizar las labores entre el lunes y el miércoles de la semana próxima. Ellos dicen que el hospital presenta múltiples precariedades en equipo, climatización y la estructura física. Así es que lo que dice Senencaba es que el Servicio Nacional de Salud es irresponsable. Ahí está otra demanda del Colegio Médico Dominicano que va a afectar un centro asistencial que cubre una gran zona de la parte norte de la capital. Es decir, porque el Francisco Mocoso Puello es prácticamente el único hospital que recibe todos estos pacientes, todas estas personas que necesitan asistencia médica de esa gran parte de esa parte de la periferia norte del Distrito Nacional. Bueno, o sea, siempre que el colegio médico sea proactivo, a mí me gusta. Lo que pasa es que a veces siento una confusión entre el papel de un colegio y el papel de un gremio, un sindicato. A veces sí, porque el colegio médico no es un gremio, adquirió la categoría de colegio y sí, según de manera institucional es asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud. Sí, entonces si el colegio médico se revela permanentemente y está abrazado a las causas de esta naturaleza, entonces su condición de asesor del Poder Ejecutivo hay un conflicto, porque entonces el Poder Ejecutivo no acepta la asesoría del colegio médico, o hay una situación de incomunicación permanente. Entonces ya eso por ahí es por sí solo violencia permanente a propósito de interés por la violencia. Bueno, así es, pero esa asesoría a veces es muy circunstancial o coyuntural. Bueno, es que como no estamos como tan institucionalizados, como tan organizados, lo ideal es que el colegio médico, ante situaciones de pandemia, una serie de cosas se reúnan. Conflictos en los hospitales, el Poder Ejecutivo llama al colegio médico y tratan los temas para que haya soluciones negociadas, más pacíficas en todo lado, pero es que no hay nada, no hay un diálogo, no hay nada. Bueno, por ejemplo, en la comunidad de Los Cocos, en Enriquillo, Barahona, las autoridades sospechan que se ha desatado un brote de cólera. Hasta el momento se dicen que han muerto 11 personas. El Laboratorio Nacional Dr. de Filló está haciendo los análisis de muestra tomada por el Ministerio de Salud Pública, que mientras tanto ha intervenido esta zona vacunando y orientando a los municipios sobre el cólera, tratando de paralizar esto. Los lugareños de ahí atribuyen esto a una numerosa presencia haitiana en esa comunidad. Y todos los afectados hasta ahora, de acuerdo al reporte de salud pública, son de nacionalidad haitiana. Es decir, que uno creía hasta ahora que el cólera estaba bajo control en la República Dominicana, pero ha aparecido ese foco en esa comunidad de Los Cocos, en Enriquillo, Barahona, que las autoridades, repito, sospechan es un brote de cólera que deben controlar y cercar de alguna manera para que esto no se extienda. Bueno, Los Cocos es pequeño. Cuando tú vas bajando de Barahona hacia Pedernales, es una comunidad pequeña, siempre a orilla del mar, todo por ahí. Pero que ellos digan que obedece a que tienen una alta presencia haitiana, entonces yo estoy suponiendo que en Los Cocos ellos entienden que se le pega por la piel el roce con el haitiano. Pero el tema este ¿cómo se llama? El agua. Sí, exactamente, hay un problema mucho de higiene. El consumo de los alimentos. Sí, hay un elemento de higiene independientemente de que ellos puedan Aunque tener... es posible que alguien lo haya traído. Claro, eso iba a señalar. Eso es posible, no hay que descartar eso. Bueno, finalmente en este primer bloque así de noticias interesantes, ustedes se imaginan una huelga de actores, pero no de actores común y corrientes. Estamos hablando de Hollywood, del llamado séptimo arte, pues el sindicato de actores de los Estados Unidos ha paralizado la filmación o rodajes de filmes, de películas. Esto tiene un impacto global porque lo que dicen es que paralizar la actividad del cine en Hollywood
eso impacta a nivel mundial. Ellos están reclamando mejores condiciones laborales, eso incluye pagos mejores de salario. Y entonces cuando uno escucha, Barriuso, de que hay un sindicato de actores famosos, gente que ganan 50 millones de dólares solamente por participar en una película, uno dice, bueno, ¿y cómo, a qué estarán aspirando, verdad? Sí, lo que pasa es que lo que tengo entendido es... Pero también están, por el tema de la inteligencia artificial y el streaming, ellos están demandando pagos adicionales por estas nuevas herramientas tecnológicas que se están utilizando en el cine. Pero lo que tengo entendido, Jiménez, es que aquí el paro laboral lo inician los guionistas. Sí, empezó con los guionistas y posteriormente se pegaron los actores. apoyan los guionistas en este caso. Es decir, que tenemos una industria cinematográfica totalmente paralizada. Pero no es todo el cine, es las series para la televisión. O sea, esas pequeñas producciones para televisión que quedarían afectadas en este momento. Bueno, así mismo. No, y películas de largometraje que en estos momentos se estén rodando o se estén filmando. Okay. Bueno, señores, vámonos con una pausa comercial. Retornamos en breve hablando sobre la Cámara de Cuentas nuevamente, porque lo que dice su presidente Ramírez es de que debe ser cerrada. Así que vamos con estos compromisos comerciales y retornamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. El control y la transparencia permiten un mejor aprovechamiento de los recursos y una estabilidad financiera que aumenta la productividad de las instituciones. Para el sector público, las normas básicas de control interno NOVASI constituyen el marco de referencia de los procedimientos y reglamentos que hacen posible ese control y transparencia para la correcta administración de los bienes públicos que son patrimonio de todos los dominicanos. Contraloría General de la República, más control, eficiencia y transparencia. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios son estos que han llegado aquí a Negro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata,
A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Bueno, señores, de acuerdo a lo que se revela en el día de hoy, Yanel Andrés Ramírez, que es el presidente de la actual Cámara de Cuentas, resulta que en la investigación o el interrogatorio que le hizo la comisión especial, que fue designada por el Pleno de la Cámara de Diputados, precisamente para investigar los conflictos que han surgido en ese órgano del Estado, la conclusión a que él llega es que la Cámara de Cuentas debe ser cerrada. Textualmente, de acuerdo a la grabación que se tiene en ese hemiciclo, cuando a él se le pregunta sobre la situación interna de ese órgano estatal, él dice que si no hay una solución a la actual problemática, lo aconsejable es que lo cierren. Un diputado le observó, mire, usted tiene que tener en cuenta que esto se está grabando. Y él dice, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que la cierren. Entonces, uno se preguntaría si una persona que preside un órgano colegiado no tiene la suficiente entereza, la suficiente profesionalidad, el sentido común y el comportamiento emocional para dirigir un órgano de tanta envergadura constitucional como la Cámara de Cuentas, entonces yo creo que él por sí solo debería renunciar a la presidencia de la Cámara y evitarse tanto escarceo a nivel de la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados lo que hay concretamente es un pulso entre el gobierno que quiere destituir a todos los actuales miembros de la Cámara de Cuentas y designar nuevos miembros, y la oposición que tiene su reserva sobre el verdadero objetivo que tiene el gobierno al pretender la destitución de todos los miembros actuales para designar nuevos miembros. Esto le genera suspicacia porque entiende que el gobierno lo que está buscando es designar gente que les sean parciales, no gente realmente verdaderos profesionales, gente que vayan ahí realmente a cumplir una función de fiscalización del manejo de los recursos del Estado en las diversas instituciones públicas. Y entonces este carceo es lo que mantiene este conflicto. Pero yo repito, si el presidente es del criterio de que esa Cámara de Cuentas actualmente no sirve, de que la única solución es cerrarla, no podemos cerrarla. Es un órgano que está establecido en la Constitución de la República. Usted lo que tiene que hacer es renunciar e irse. Bueno, lo que pasa es que él es también, tratando de entenderlo, él está acosado. Lo viven cuestionando, se cuestiona toda la funcionalidad y tareas de la Cámara de Cuentas. Entonces él llega a la conclusión, él les dice a los congresistas, si nada de esto sirve, entonces ciérrenlo. Me parece que eso es lo que está diciendo literalmente, porque le está respondiendo a los congresistas. De ahí para adelante que los congresistas decidan, sí, ¿verdad? Porque ellos están siendo sometidos a cuestionamiento y ahí vimos los 13 pecados capitales que dice la Comisión de la Cámara de Diputados en que incurrió esta Cámara de Cuentas, y algunas de esas apreciaciones son de carácter subjetivo que habría que demostrarlo. Bueno, el martes se determina este match, quién lo gana. El martes se conocerá ese informe que rinde la comisión especial. Bueno, señores, vámonos con una pausa. Aimé Rivas está lista para llevarnos su sección especial de los viernes en materia deportiva. Así que adelante, Aimé.
¿Qué tal, amigo de Propuesta de la Noche? Aimé Rivas, como siempre, llevándole las mejores informaciones por aquí, por RNN y Propuesta de la Noche. Miren, como todos los viernes, me encargo realmente de hacerle un resumen de lo que está pasando con relación al deporte, los más sonoros. Y los más sonoros de esta semana fue ya la noticia que dimos este jueves con relación al partido que va a celebrar las Grandes Ligas de pretemporada con el conjunto de Boston y también de Tampa Bay. Ya todo es un hecho, así que hay que prepararse para 2024. Por otro lado, entonces, hablando de béisbol, señores, fue presentado el manager del conjunto de los Leones del Escogido y por eso tenemos la palabra de él para la gente que no lo pudo ver en relación a este gran presentación que estuvo el señor Víctor Esteves. Ahí está. Mis expectativas son bien grandes, mis expectativas están bien afirmadas, primero en la fe que podemos lograrlo y segundo de que estamos preparados para competir en este torneo de 2023-2024 y obtener la corona número 17 para los Leones del Escogido. O sea, que antes de tú decir un sí a una responsabilidad tan grande, lo primero que tú tienes que estar bien consciente del reto que te vas a enfrentar. Y yo estoy bien consciente de lo que implica la Liga Dominicana, la competitividad, la diversidad que tiene la Liga también. Entonces, para responder tu segunda pregunta, sí estoy consciente. Y en cuanto a la parte de la cultura, yo creo que el liderazgo es lo primordial. Así es. Por otro lado, entonces, señores, FEDOBE y también INEFI firmaron un acuerdo para llevar el béisbol a las escuelas, así mismo. Y por eso también vamos a escuchar las palabras de su director, por supuesto, el señor Alberto Rodríguez. Así que escuchemos. Hace un tiempecito queríamos ya establecer este acuerdo, que yo creo que va a ser un acuerdo histórico. Diseñar una estrategia con el béisbol desde las escuelas. Y qué bueno que nuestro amigo Juan Núñez y la Federación de Béisbol han entendido, han asimilado eso y se van a integrar con nosotros. Unido con el presidente Abinader, y me había dicho que el comisionado de béisbol de Grandes Ligas, Ron Manfred, le había comunicado el interés que tenía MLB de diseñar estrategias para fomentar el béisbol escolar. Así es. Ya para terminar, hay que mencionar que este domingo va a ser la presentación oficial de Lionel Messi con el equipo del Inter de Miami. Así que son muchas las expectativas con relación al mejor futbolista de Argentina. Hasta aquí las informaciones deportivas. Nos reencontramos entonces este lunes por Propuesta de la Noche. Así que ya lo saben. Bye bye. Bueno, muchísimas gracias a Aimé Rivas por este reporte. Buen fin de semana, Aimé. Bueno, Barriuso, la afirmación del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, de que la economía dominicana ha tenido un proceso de recuperación a partir del COVID y el hecho de que él afirmara que la deuda pública, tanto la interna como la externa, se ha reducido en un 44.8% en los primeros 6 meses de este año. Entonces ha generado realmente muchos criterios encontrados entre economistas. Hay quienes sostienen que los números que ofrece, por ejemplo, Juan Ariel Jiménez, que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo durante la administración anterior, dice que los propios números que ofrece el Banco Central y el Ministerio de Hacienda demuestran que no ha habido tal recuperación, mientras que otros economistas, entre ellos nuestro editor económico, Henry Ebrard, sostienen que sí, que la recuperación económica sí se ha producido. Henry Ebrard, precisamente en su entrega de este viernes, nos habla precisamente sobre eso, sobre deuda pública. Así que adelante, don Henry. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar,
porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henri Barres, tiempo para que juntos revisemos lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global. Y hoy, siendo viernes, además feriado para los ciudadanos franceses, voy a aprovechar para mandar un mensaje de felicitación a todos mis compatriotas que viven en la República Dominicana, a todos los dominicanos que celebran el 14 de julio allá en Francia, en las Antillas francesas y por supuesto también aquí en Santo Domingo. Feliz día del 14 de julio. Pero hoy tenemos que hablar, como todos los viernes, de un tema de mayor profundidad, y esta semana yo entiendo que es propicio hablar del tema de la deuda. Ha sido el tema de debate esta semana. De un lado, el ministro de Hacienda, que correctamente afirma que como porcentaje del PIB, en proporción con el tamaño de la economía, la deuda pública ha ido reduciendo. En efecto, mientras se encontraba en 56% del Producto Interno Bruto al cierre del 2020, al cierre de mayo 2023, según las publicaciones oficiales, había bajado a 44.7%, que es una trayectoria interesante. Pero del mismo modo, economistas probablemente más vinculados a los partidos de oposición, lo cual es perfectamente válido, es el análisis económico, es una herramienta para hacer propuesta de política pública, de política económica o de economía política, pues afirmaban que todo lo contrario. Hay un incremento de la deuda, y en efecto, si vemos que al cierre de diciembre de 2020, la deuda pública, mira a través de lo que se llama el sector público no financiero, o sea, excluyendo el Banco Central, básicamente, para hacerlo más sencillo, se encuentra en 44.6 mil millones de dólares, y hoy en día se encuentra en 54.700 millones de dólares, o sea, 10 mil millones de dólares más. Entonces, ¿cómo entender? ¿Subió? ¿Bajó? Veamos. Primero, es importante recordar que no es ni bueno ni malo endeudarse, todo depende para qué uno se está endeudando. De hecho, un país que se está desarrollando y creciendo rápidamente, como lo está haciendo la República Dominicana, tiene cierta lógica que exista un endeudamiento público para, con este dinero que se va a reembolsar a futuro, poder sufragar inversiones importantes en obras que vayan a beneficiar no solamente estas, sino las próximas generaciones. Y con este criterio de equidad generacional, el hecho de endeudarse para invertir en obras públicas, en construcción de carreteras o construcción de hospitales, de escuelas, es una forma inteligente de hacer que esta y las próximas generaciones participen de cierto modo al costeo de esas obras. Sería muy injusto que, sin poder endeudarse, la generación actual esté pagando con el presupuesto de este año todo el costo de obras que vayan a beneficiar las próximas generaciones. Del mismo modo, puede resultar irritante para las próximas generaciones, y lo es, el hecho de que los importantes déficits, no solamente por construcción de obras, sino para pagar gasto corriente o pagar intereses, se esté financiando con deuda, porque es una manera de hacer pagar a las próximas generaciones lo que esta generación o las generaciones pasadas deberían haber pago. En este sentido, no necesariamente la mejor medida de la deuda es el total de dólares, porque no es lo mismo endeudarse en 1.000 millones de dólares cuando la economía es chiquita que endeudarse en 1.000 millones de dólares cuando la economía es más grande. Y efectivamente, la economía dominicana, que pesaba cerca de 88.000 millones de dólares antes del COVID, que cayó a 78.000 millones de dólares
después del COVID, hoy en día se encuentra en 114 mil millones de dólares y producto de la recuperación de la economía, efectivamente, la deuda se hace más liviana, más llevadera. Sin embargo, tenemos que ver otro indicador que para mí me parece el juez principal. ¿Cuánto representa el servicio de la deuda como porcentaje de los ingresos? En este caso, vemos que en el presupuesto 2023, un 24% de los ingresos del Estado se tiene que dedicar al servicio de la deuda. Esto parece ser un monto excesivo, proviene de los déficits acumulados en los pasados 15 años, y esto será el objeto probablemente para las autoridades que resulten electas en los torneos electorales del año que viene, de lo que sería la necesaria reforma para poder bajar de manera consecuente el peso de los intereses sobre el presupuesto. Este año 2023, presupuesto de salud, 122 mil millones de pesos, presupuesto de pago de intereses, 253 mil millones de pesos, no hace falta más comentarlo. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @ZebrarH, y por supuesto, estamos con ustedes, será cuestión del lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Bueno, gracias Henry Ebrard, que tenga buen fin de semana. Nos vamos con una pausa comercial y retornamos con la socióloga Lilian Bovea, que es profesora en el programa de justicia criminal de la Universidad de Fitchburg en Massachusetts. Vamos a hablar de la violencia en los Estados Unidos. Así que retornamos en breve. El Sistema Unificado de Gestión de Pagos, SUGEP, es una herramienta única para tramitar y validar las órdenes de pagos en todas sus modalidades. Principales ventajas: tramitación de las órdenes de pagos en tiempo real desde cada institución pública, control automático de los contratos y órdenes de compra, política cero papel, medición automática de todas las actividades, permitiendo su monitoreo y la toma de decisiones oportunas, optimización de los tiempos en las unidades de auditoría interna. La transparencia, la ética y la honestidad es innegociable en este gobierno y es la mejor política que se puede hacer. Contraloría General de la República, más control, eficiencia y transparencia. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar,
porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo. Oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chile. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Por un sistema financiero sano y para todos. Bueno, tal como le anticipamos, Ángel Barriuso y un servidor, Manuel Jiménez, estamos con la socióloga Lilian Bovea, dominicana radicada en los Estados Unidos. Ella es profesora del programa de justicia criminal de la Universidad de Pittsburgh en Massachusetts. Así es que vamos a conversar con ella sobre un tema que nos interesa bastante a los dominicanos porque tenemos una gran colonia, una gran diáspora en los Estados Unidos y todo lo que ocurre en el gran país del norte, aquí en la República Dominicana, despierta interés. Así que buenas noches, Lilian. Un placer nuevamente tenerte aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel y Ángel. Gracias por esta invitación tan especial a tu programa. Sí. Probablemente mis estadísticas no sean certeras. La busqué hurgando en internet. Pero vi que en los primeros 6 meses del presente año, Estados Unidos ha registrado poco más de 200 tiroteos, 75 de ellos masivos, y dice que el número de muertes supera los 2.300 víctimas, esto sin incluir heridos. ¿Cuál es la situación que usted, como experta, socióloga, está viendo en materia de esta violencia que está afectando a Estados Unidos, sobre todo después de la pandemia del COVID? Sí, así es. Fíjate, en primer lugar me gustaría decir que la violencia armada aquí en Estados Unidos es sistémica y sistemática. O sea, es algo que ya está, digamos, incorporado en el, como se dice, en el core, en el centro de lo que es el país y su cultura. Yo quiero destacar algo que tú mencionaste previamente, que hablabas de cómo es tan importante entender lo que está pasando aquí, no solo porque por la, digamos, la diáspora significativa que tenemos de dominicanos acá viviendo en Estados Unidos, sino también porque hay un aspecto que se oblitera cuando se habla de la situación de violencia en la región, que solamente tendemos a considerar los países latinoamericanos y caribeños. Pero Estados Unidos es un generador de violencia armada que afecta a todo el hemisferio occidental.
Y yo creo que es un error analítico si obliterar eso, si se toma en cuenta que Estados Unidos es el principal exportador de las armas que entran de manera legal e ilegal a los países de la región y que terminan en manos criminales. Entonces, yo diría que es un fenómeno que debe preocuparnos a todos los que formamos parte de la región. ¿Cuáles son las principales tendencias que se ven en cuanto a la violencia armada en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, el armamentismo civil es la fuente principal de la violencia en Estados Unidos y es un fenómeno único en el mundo. ¿Okay? En segundo lugar, esta violencia no está asociada a la criminalidad común. Y tú tenías razón en un momento cuando tú comentabas que se diferencia de la violencia que nosotros experimentamos en nuestros países en América Latina. Esta es una violencia indiscriminada. De hecho, la parte que concierne a la criminalidad es muy reducida comparado con lo que son los tiroteos, masacres, suicidios y victimización de mujeres, por ejemplo, o violencia doméstica. En tercer lugar, yo diría que se trata de virtualmente un país dividido alrededor de la interpretación de la segunda enmienda que se refiere a los derechos constitucionales de las personas de poseer armas. Y yo te diría que los datos no mienten. En Estados Unidos hay más armas en manos de civiles que ciudadanos. ¿Okay? O sea, en términos globales, solamente Estados Unidos posee 393 millones de armas, de un total global de 857 millones de armas que existen en mercados legales e ilegales. Y 393 millones de armas para una población de 332 millones de habitantes. Ahora, ¿qué nos dice eso? Bueno, básicamente hay un proceso de concentración en pocas manos, dado que solamente alrededor del 40-46% de la población posee armas. Entonces, lo que vemos es una escalada progresiva desde el 2007, perdón. En el gráfico que mandé, que vemos aquí en la pantalla, se puede ver que el corolario de esa violencia armada en el 2018, por ejemplo, se manifestó en un total de 56.952 incidentes, de los cuales 340 fueron considerados masacres. Así que en total se produjeron ese año solamente 14.641 muertes y 28.161 heridos en ese año. Cuando uno vemos entonces también el próximo mapa, pueden darse cuenta que no se trata de una violencia criminal. Ahora bien, ¿cómo se define el fenómeno de masacres y tiroteos o incidentes armados en Estados Unidos? Digamos que ya hay un consenso en definir el fenómeno de las masacres o de los, como llaman aquí, mass shootings, como todo evento violento en el cual 4 o más personas son heridas o muertas por armas de varios calibres. Y eso marca la distinción entre lo que es masacre, tiroteo e incidentes que involucran armas. Para el mes de junio de este año, como tú mencionaste previamente, ya se contabilizaban 300 tiroteos. O sea, la cantidad de tiroteos y masacres que se produjeron en la totalidad del año pasado. Entonces, estamos viendo realmente un fenómeno de ascenso, de escalamiento muy rápido, ¿no? Lilian, se ha podido estudiar en Estados Unidos esa necesidad de poseer armas en sus casas. Ese es un punto. El otro punto, si se ha estudiado esa lógica de la guerra interna entre ellos mismos, porque esa violencia, porque vino el tema originalmente, pienso, a través del caso racial. A partir de ahí inicia todo un estado de violencia, incluso contra otras poblaciones. Sí, bien, con respecto a lo último que tú dices, en parte es racial, pero no únicamente. O sea,
Yo mencioné anteriormente, se trata de una violencia indiscriminada en un sentido y discriminada en términos raciales, pero también en términos étnicos. Exacto. O sea, en cierta medida los migrantes son ahora digamos, un punto de atención de aquellos, sobre todo en los estados del sur, que consideran que la migración está haciendo daño a la economía norteamericana. Pero tu pregunta es muy interesante porque sí, efectivamente, estamos hablando de un país que está dividido en términos políticos, ideológicos, y el debate alrededor de la cuestión armamentista en este país está totalmente politizado. En uno de las fichas de las gráficas que presento aquí, se observa cómo hay la tendencia de los demócratas y la tendencia de los republicanos. Y claro, lo que uno va a ver es en el discurso republicano hay toda una apología de la posesión de armas, de la necesidad de más armamentismo, contra los controles. Y en el caso de los demócratas hay la necesidad de establecer más controles. Perdón. Bueno, un fenómeno que explica, yo tengo mis hipótesis respecto al fenómeno del armamentismo y por qué los civiles en Estados Unidos valoran tanto la posesión de armamentos. En primer lugar está, como ya mencioné, la segunda enmienda y todos los intereses económicos que hay detrás de ella. No podemos olvidar que la industria armamentista, la producción de armas en este país, es un negocio complejo, es un complejo económico y eso tiene su peso. En segundo lugar, bueno, y para recordarles, la segunda enmienda plantea que una bien regulada milicia, siendo necesaria para asegurar el Estado libre, el derecho de las personas a poseer armas no debe ser infringido. Pero la pregunta aquí es, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del periodo, ¿no?, de la revolución que hubo aquí en Estados Unidos contra el Imperio Británico. Y ese elemento, esos aspectos que tienen que ver con la posesión de armas se refieren a ese periodo en el cual no había un ejército formal en toda la nación y básicamente los ejércitos irregulares se formaron por lo que se llamó Minutemen, o sea, eran prácticamente como guerrillas, ¿no? Entonces, ahí en ese momento era necesario que esas personas tuviesen acceso a armas para defender el nuevo Estado que surgía aquí en Estados Unidos. ¿Qué otro aspecto es importante para entender por qué es tan consistente y resiliente el elemento de armamentismo? Es el cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle y de la Asociación de Dueños de Armas de Fuego, que tienen además conexiones en el Congreso y que financian al partido, sobre todo al Partido Republicano, y eso les ha permitido, digamos, imponer su agenda y también dominar la opinión pública. Sí, entonces, perdón. Bueno, sí. Disculpa, quienes defienden el porte y tenencia de armas en los Estados Unidos dicen que el problema no son las armas, sino quién la porte. Y entonces uno encuentra de que estos individuos o muchachos que son protagonistas de tiroteos masivos siempre tienen una conducta como definida, si algún trastorno conductual que lo lleva a esto. ¿Qué influencia hay en esto? ¿Las drogas, las guerras en las que ha participado Estados Unidos, los medios de comunicación? ¿Qué factores intervienen para que esa conducta, por ejemplo, esté siempre predispuesta hacia la violencia? Mira, me refiero a los elementos que han sido involucrados en este tipo de tiroteos. Sí, en el caso de los tiroteos, no cabe duda de que se trata de gente que no está bien, o sea, tiene problemas
psicológicos, mentales, de que tiene que ver con por muchísimas razones. El problema, ¿cuál es el problema aquí? El problema, yo diría que son dos. Uno, ese argumento que hacen sobre todo la Asociación Nacional del Rifle, de que el problema no son las armas, sino quienes la portan, ok, pero el problema es que cualquier individuo en muchos estados puede ir y comprar no solamente armas, sino un arsenal que incluye municiones y todo tipo de armas de asalto, etcétera. Y de hecho, yo hablaba de la concentración, se calcula que en promedio hay unos individuos que poseen armas, tienen alrededor de 10 armas. O sea, esos estudiaron esos que participaron en los tiroteos y se determinó que tienen más, entre 8 y 10 armas, ¿ok? Entonces estamos hablando de un fenotipo muy, muy particular. Ahora bien, ¿cuál es el problema que yo veo con ese argumento? Bueno, en Estados Unidos hay un alto porcentaje de personas con cualquier disturbio mental. La depresión, tú puedes considerarla un disturbio mental, y la depresión sabemos que es un factor fundamental en los suicidios que ocurren, y son muchos en este país. Y obviamente no se contabiliza, la gente no lo ve como violencia armada, pero hay una diferencia entre tener un arma en la casa y no tenerla cuando la persona está pasando por una situación depresiva. Entonces, quiere decir que el problema es que no hay forma de saber en qué condiciones mentales están esas personas si no hay un proceso de chequeo y de evaluación psicológica, que no se hace. Los republicanos han bloqueado eso totalmente. Ese es uno de los logros que ellos han obtenido, de que en la mayoría de los estados, incluso hay estados donde en primer lugar se puede portar armas hasta sin permiso, en Texas y otros estados del sur. Segundo, cualquiera puede transferir o viajar de un estado a otro con sus armas, excepto en aquellos estados como el de Massachusetts, Connecticut, New York, donde tienen que registrarlas, ¿no? Pero es otro fenómeno. Entonces, ¿cómo es posible que la cosa más lógica es que tiene que haber control, tiene que haber un chequeo, tiene que haber background de quién es la persona que está comprando esas armas? Los republicanos están totalmente opuestos a eso, así que es totalmente retórica su propuesta y su argumento en ese sentido. Y, ¿sabes? Yo quiero compartir un dato curioso que pasa aquí en Estados Unidos. Cada vez que hay una masacre, y eso lo pueden ver de hecho en las estadísticas, en la gráfica que yo presento de los diferentes, digamos, las masacres que han sucedido en los últimos 10 años, que han tenido más repercusión en la prensa. El dato curioso es el siguiente. Cuando sucede una masacre espectacular, pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, hay una reacción explícita en pro de los controles que tiende a desaparecer en pocos meses. Se produce como una amnesia colectiva ya al año de lo que ha pasado. Y por otro lado, se produce un aumento estrepitoso en la compra de armas, porque los dueños de armas piensan que van a haber restricciones después de esa masacre y entonces se apertrechan. Entonces, ambas tendencias tienen un denominador común, y es el carácter subjetivamente emocional y reactivo, no racional, de las respuestas ciudadanas ante la cuestión de la violencia con armas. Y eso es un fenómeno también que se agrega a lo que yo hablaba antes sobre cuáles son los factores que inciden en ese apego. En segundo lugar, por otra parte, la cultura armamentista que glorifica la posesión de armas como una cuestión identitaria, nada más americano que poseer armas, ¿no? Ya es un hecho. Bueno, Lilian, interesante tu planteamiento desde el punto de vista profesional. Así que el tiempo no traiciona siempre en televisión y lamentablemente llegamos al final de esta entrevista interesante, pero muy buenos datos, muy buenos aportes
Así es que agradecido por tu participación aquí en Propuesta de la Noche. Hemos tenido a la socióloga Lilian Bovea, dominicana radicada en los Estados Unidos. Ella es profesora del programa de justicia criminal de la Universidad de Philipsburg en Massachusetts. Así que gracias. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, le deseamos un buen fin de semana.